Doctrina formativa del tomo número 1. Introducción a la doctrina. Objetivo del tema: demostrar la importancia que tiene la enseñanza bíblica en todo su contenido y responder a una pregunta común de muchos: ¿por qué hay doctrinas? Comenzaremos este estudio definiendo el concepto de doctrina. En primer lugar, según el diccionario secular, es el conjunto de las opiniones de una escuela literaria o filosofía de una religión. En segundo lugar, etimológicamente hablando, viene del griego doxos, que es igual a enseñar. Viene del latín docere, que es también enseñar. En tercer lugar, la definición aplicada a la vida cristiana es la forma de conducir a la experiencia más íntima la vida del hombre con la voluntad de Dios, puesto que la doctrina tiene efectos tanto en el conocimiento, que es la mente, como en las emociones, que es el corazón, y la voluntad, que es la fuerza, que se refiere con todo el alma. En cuarto lugar, podemos hablar teológicamente sobre la doctrina, y es una rama de la teología sistemática que tiene por objetivo enseñar el camino de la salvación. Para la Iglesia de Dios, la doctrina es una de sus tres bases principales, donde ella orienta su carácter, y el estudio de ella es fundamental para instruir a sus miembros. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin doctrina no hay perfección. Esto es concerniente con la Iglesia de Dios, como lo dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Además, a la iglesia le sirve como identidad ante Dios y ante el mundo, como lo dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pues si la fe se fortifica, que es igual a convicciones certeras de lo que se cree sobre la enseñanza. Ahora miremos la importancia de la doctrina. En Proverbios capítulo 1, verso 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos menosprecian la doctrina y la enseñanza, tanto así que no escudriñan ni dentro ni fuera de la iglesia. La Biblia le concede gran valor a la enseñanza y llama la atención a la doctrina de una manera determinante. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16 dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. En la Iglesia de Dios, la doctrina se divide en 4 fases: doctrina formativa, doctrina remunerativa, doctrina apologética y doctrina escatológica. La doctrina formativa es la que trata con el cambio de la personalidad cristiana, el cambio a la nueva criatura, es el uso de los derechos adquiridos. La persona debe cambiar. Hay cambios y en ellos hay derechos, o sea, hay dones, responsabilidades como los diezmos, la ofrenda
y la primicia. La remunerativa trata sobre los bienes venideros. La apologética trata sobre la defensa de la fe de la Iglesia de Dios. Y la escatológica es la rama de la teología sistemática que trata del estudio de las profecías que están por cumplirse y las cumplidas. Las profecías, de acuerdo al tiempo que se han de cumplirse, se dividen así: las de corto alcance, como la profecía que Jesús dio sobre la negación de Pedro, o la resurrección que también fue profetizada de Jesucristo. Las de mediano alcance, que son aquellas que dijo Jesucristo, que en el capítulo 24, verso 1 y 2, que habla sobre la destrucción de Jerusalén, que sucedió el año 70, en el tiempo que se dio la diáspora por el general Tito. Y las de largo alcance, que es el retorno de Jesucristo y la resurrección de los redimidos y la restauración de Israel como país y el rapto de la iglesia. Por lo tanto, cuando reunimos a la Iglesia de Dios, necesitamos formación, pues dos aspectos de nuestra persona deben ser formados. Primero, el carácter. Segundo, el temperamento. Estos juntos forman nuestra personalidad. El temperamento viene del latín temperamentum, que es el estado fisiológico, constitución particular del cuerpo. Es una reacción química que viene con nosotros. Es también variable. Por ejemplo, hay personas que según las circunstancias y experiencias, unas reaccionan rápida y otras lo hacen pasivamente. En el ambiente y hábitat de la persona se forja la personalidad, pero en la iglesia aparece una nueva forma que favorece, por su carácter espiritual y comunión con Dios, un nuevo ambiente social. ¿Cómo se forma el hombre de Dios en la iglesia? En primer lugar, el pastor debe formar el carácter del creyente hasta convertirlo en una persona nueva, aplicando los cambios espirituales y morales, santidad, honestidad, etc. Luego le aplicará los derechos adquiridos, que son los dones extendidos o concedidos a él de parte de Dios. Ambos cambios, tanto morales como espirituales, y concientización de los derechos adquiridos, forman a una persona en Cristo por medio de la doctrina, como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En segundo lugar, el temperamento lo cambiará el Espíritu Santo, pues Él quebrantará el ser interior. Por ejemplo, los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, Santiago, cada uno de ellos tuvieron que ser transformados a través del Espíritu Santo, y cada nuevo miembro es un reto a cambiar su persona. Debemos persistir en conocimiento y oración. El pastor debe chequear si se están dando los cambios o no se están dando. El porqué de la doctrina. Para contestar, lo haremos desde el punto de vista con que muchas personas lo miran. En primer lugar, muchos miran la doctrina de la siguiente manera y dicen: no importa lo que uno cree, si es sincero, eso basta. En segundo lugar, el evangelio se resume así: Dios es bueno y el diablo malo. No obstante, la iglesia de Dios, la enseñanza sí es importante, pues la sinceridad sin instrucción no es suficiente para guiarlos en la búsqueda del Dios verdadero y del camino que nos conduce a Él. Como lo dice Amós capítulo 7, verso 7, me enseñó así: he aquí, el Señor está sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. En Jeremías capítulo 6, verso 16 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos.
Y en Oseas capítulo 4, verso 6, la palabra de Dios nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por olvidarte de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La mente del hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, está entenebrecida y por eso no entiende, razón por la cual su mente y conciencia deben alumbrarse e instruirse debidamente para encontrar a Dios y ser salvos. En Ezequiel capítulo 3, 17 al 21 nos dice de la siguiente manera: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartase de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Muchos cristianos piensan que no tiene importancia la doctrina, solo cuenta lo espiritual y toman como base, y mal base, un texto del apóstol Pablo que dice: porque la letra mata. ¿Por qué este caos doctrinal a nivel mundial? Hoy en día el campo de pensamiento lógico está influenciando por un sinfín de ideas inadecuadas acerca de Dios y su voluntad, o sea, su doctrina. Ejemplo, unos reducen y recortan el conocimiento con la excusa que hay aspectos en la Biblia que son costumbres o por simples criterios ya no sirven o están obsoletos. Pero Pablo dice en Hechos 20:20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Otros hasta niegan a Dios y su manifestación del Dios hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, como ya lo profetizaba Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aún nuestro amado Señor nos explica que su enseñanza no era propia, sino del Padre, como lo dijo allá en Juan capítulo 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Por eso se necesita conocimiento de la palabra para conocer a Dios, ya que todo obedece a la razón de que Satanás y sus ángeles están trabajando para confundir a las denominaciones. Primera Timoteo 4:15 nos dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El enemigo está ocupado en confundir todo lo relativo a la naturaleza de Dios y su doctrina, utilizando ministros falsos e indoctos que tuercen las escrituras, como lo dice 2 Corintios capítulo 11 del verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O como lo atestigua también el apóstol Pedro en la segunda carta, que dice en el capítulo 3, el verso 16 al verso 18:
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Es aquí donde aparecen las famosas sectas. Secta viene del griego iaresis, que significa herejía. Jesús mandó a sus discípulos a doctrinar con su propia doctrina. En Mateo capítulo 28 y 19 al 20 nos dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunas veces la palabra doctrina se traduce fe, o sea, lo que creemos. Eso lo dice Judas capítulo 1 verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, y para ello debemos estar preparados. O como lo dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo siempre recomendó a Timoteo el estar preparado. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 6 dice de la siguiente manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así la iglesia primitiva fue fiel a la doctrina, cuando nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué necesita un buen hijo de Dios para ser fiel a la doctrina de Dios? En Efesios 4:14 nos responde el apóstol Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O como también lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 15: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. La doctrina en el ambiente profético. Pablo se sentía orgulloso de Timoteo en el cuidado de la doctrina, cuando dice en 2 Timoteo 3:10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. También le dice a Tito que debe enseñar correctamente la doctrina. En Tito capítulo 2 verso 1 nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso no debemos descuidarnos, sino diligentemente aprender y pedir al Señor revelación para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta aquí la importancia de la doctrina.